Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de teletica.com donde tomamos un tema de la realidad nacional e internacional y lo analizamos con amplitud. Obviamente seguimos hablando del COVID-19 y sus repercusiones desde distintos ámbitos, pues sin duda alguna es el tema del momento. El lunes anterior, en el programa 7 días, tuvimos el gusto y honor de contar con la presencia de Eugenia Corrales, una doctora en microbiología y virología del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Quedaron muchas preguntas en el tintero. Hoy vamos a retomar esta conversación con la doctora Eugenia Corrales para profundizar más en los aspectos que tocamos el lunes anterior y en otros que no nos dio tiempo, vamos a tener la posibilidad de abarcarlos esta tarde aquí en profundidad. Primero que todo, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Ve, doctora, desde que se ha estado planteando alrededor del mundo que este virus es fabricado en un laboratorio o parte de una farsa, en fin, ha habido muchas versiones que dan una explicación alternativa al que está dando la ciencia acerca del origen de este virus. Sigue mucho, digamos, tomando fuerza esas interrogantes y cuestionamientos de la gente. De hecho, el lunes anterior, en el programa 7 días, usted explicó por qué la ciencia está tan convencida de que esto no salió de un laboratorio. Sin embargo, siguió la gente escribiendo, diciendo que no, que estamos tratando de ocultar la realidad, que eso no es cierto, que hay toda una explicación de que eso salió de un laboratorio, y citan a un virólogo que entiendo ganó un premio Nobel, que es Luc Montagnier, que asegura que este virus, el SARS-CoV-2, fue creado en un laboratorio. Entonces, permítame retomar un tema que tocamos en el programa 7 días, pero me gustaría replantearlo aquí porque la gente sigue diciendo que no, que esto fue creado en un laboratorio, que esto no es producto de una situación de la naturaleza. ¿Cómo podemos explicar por qué si la ciencia insiste que esto es algo que no que se creó en un laboratorio y qué podemos pensar entonces de las aseveraciones que hace este premio Nobel, doctora? Bueno, eh, esto yo creo que tiene mucho que ver con la, la falta de transparencia e información y de veracidad que se ha dado por medio de diferentes gobiernos, ya sea tanto el gobierno de Estados Unidos, en que todos sabemos que fue parte de esta intriga o esta conspiración de que el laboratorio fue hecho por los chinos, según el laboratorio chino. Y este premio Nobel, que realmente es un premio Nobel bastante cuestionado éticamente porque él fue acreedor al premio Nobel por tal vez un robo ahí de más o menos de muestras donde estudió el HIV. Pero lo que yo le decía era que históricamente, si nos vemos la epidemia del HIV, el primer caso de HIV, que fue en el 1981, también hubo todas estas conspiraciones de que fue un virus creado en el laboratorio, de que nos están controlando, que era para controlar cierta población, etcétera, etcétera. Es como una copia de esa historia del HIV. Y por estudios posteriores sabemos que el HIV tenía un antecesor en los chimpancés, que se llama el virus de inmunodeficiencia del chimpancé, y que del virus del chimpancé salió este HIV como antecesor y surgió la gran epidemia de HIV. Entonces vemos ahora cómo con el coronavirus esa falta de una información y de una narrativa del principio hasta el fin, con todos los vacíos, la gente lo prefiere llenar con conspiraciones y con fantasías inventadas. Lo que yo le decía a usted era que si uno estudia la secuencia genética de este virus, uno se da cuenta que no hubo manipulación, o sea, siempre quedan rastros de esa manipulación.
y no hay ni siquiera en los 500.000 genomas que ya se tienen estudiados a nivel mundial, no se ha encontrado ni una sola manipulación. Cuando se hicieron estudios más profundos de esta información genética, se descubrió que el momento de separarse del antecesor fue hace más o menos unos 37 años. Y entonces la pregunta va a seguir siendo qué ha pasado con esos 37 años. Y ya probablemente las personas en conspiración van a decir lo tenían guardado en un laboratorio esperando a soltarlo en el 2020. O sea, la pregunta es, ¿salió de un laboratorio en que se pudo haber escapado? Porque, por ejemplo, tal vez una persona que sea la que haya cazado los murciélagos o el animal intermediario que no sabemos si existe y si hay, lo tuvo y de ahí salió. Eso todavía no se sabe, porque todavía no se sabe si hay un animal intermediario, cuánto tiempo estuvo el virus circulando en la población antes de que hiciera esta explosión. Pero lo que sí se sabe es que la secuencia genética no ha sido manipulada en ningún laboratorio. O sea, decía usted que si se manipulara un virus en un laboratorio, quedarían algunas marcas. Quiero decir, cuando se hace el análisis, se notaría que alguien manipuló porque queda rastro en el virus. Sí, digamos, veámoslo como un recortar un pedazo de algo y pegárselo al otro lado. Siempre se van a ver los cortes donde yo metí la tijera y donde yo pegué con la goma. Entonces, eso se sigue viendo cuando uno manipula los virus y además no es tan fácil. O sea, la gente cree que es, no sé, mezclar harina, huevos y ya sacar el virus nuevo. Es un proceso complicado y es un proceso en que voy a tener que tener distintos pasos de selección para ver que lo que yo estoy modificando está funcionando y en esos pasos de selección no se ven en el genoma tampoco. Entonces, no hay ninguna evidencia de que fue modificado en un laboratorio. Otra cosa que usted señaló también el lunes y que lo retoma acá, me parece muy pertinente profundizar un poquito en el tema, es que esto ya estaba en la naturaleza hace 37 años, con un virus muy parecido o que podría ser considerado antecesor. ¿Cómo es exactamente la idea? Sí, o sea, cuando uno hace los estudios de las secuencias genéticas, hay una técnica que se llama reloj molecular, que entonces me puede decir con respecto a las mutaciones que hace el virus. Por eso yo le digo que una mutación del virus es algo normal, que el virus es un virus haciendo virus, un virus viruseando, y con esa indicación yo puedo ver cuándo fue el momento en que esta secuencia surgió por primera vez. Entonces, lo que se tiene hasta ahora, con los estudios que se tienen hasta el momento, demostraron que esa divergencia, o sea, ese cambio en la secuencia, que creo que son 20 bloques constructivos de una proteína nada más, sucedió hace 37 años. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde ha estado el virus esos 37 años? ¿Ha estado en otros murciélagos? ¿Ha estado en algún animal como hospedero intermediario? ¿Ha estado pasando de humano a humano en una frecuencia muy baja que no permitió que hubiese esta explosión y esta pandemia? Todo eso son procesos que se tardan años. Vean, por ejemplo, que con el HIV se tardó 40 años en saber cuál fue el origen. Con la H1N1 del 2009 tardamos 5 años en saber que la H1N1 del 2009 el origen fue una finca porcina en México, cuando los primeros casos se encontraron en Estados Unidos, y entonces uno podría decir, el virus vino de Estados Unidos. En este momento lo que se tiene es que hubo una población de murciélagos que tenían coronavirus típicos de murciélagos y que el antecesor por ahora se encontró en China. Pero no sabemos si ese antecesor podría haber venido de Malasia o podría haber venido de algún otro país cercano, porque no se ha buscado. O sea, se puede comparar solo con lo que se tiene, no con lo que hay que buscar. Y entonces precisamente, de hecho la semana entrante va una misión de la OMS a China, donde el gobierno chino dejó entrar a esta misión para que ellos hagan esa investigación, sí, ver
porque todo el mundo habla de Wuhan también, pudo haber sido otra región de China y no necesariamente Wuhan, y en Wuhan fue donde explotó en la infección entre humano a humano. Entonces todo eso es un proceso y no tenemos por ahora una respuesta de sí o no o una respuesta blanco y negro, sino lo que tenemos son unas probabilidades. Pero sí podemos decir, doctora, entonces que existía desde hace unos 30 años, pero es hasta ahora que hay evidencia concreta que afectó a los humanos. Usted lo dijo hace un momento, puede haber habido un pueblo muy pequeño, un grupo humano muy pequeño que lo padeció, pero como no contagió a más, no se hizo una transmisión significativa. Entonces, es hasta hace unos meses que se detecta en humanos. ¿Es así? Es así, correctamente. De hecho, se han ido, por ejemplo, los investigadores en China se han ido a muestras de pacientes con neumonía anteriores a diciembre que nunca dieron con un diagnóstico certero por medio de técnicas moleculares y no han encontrado el virus. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió en diciembre que explotara tanto la transmisión? Eso probablemente tenga que ver con diferentes factores, sea movimiento humano, acuérdense que el virus viene en los humanos, sea algún proceso de transmisión mejorada, como usted dice, que estén algún pacientes en algún pueblito chiquitito y nadie se haya dado cuenta que el virus estaba ahí circulando y de repente alguien de ese pueblito llegó a la ciudad y hizo boom. Todo eso hay que estudiarlo y no se puede llenar con un imaginario, una historia, esos vacíos. Y yo creo que eso está sucediendo otra vez más. La historia es cíclica, en que la gente empieza a llenar con historias algo desconocido. Doctora, esta mañana yo me encontré con una publicación del diario El País que dice que una investigación científica asegura que el coronavirus ya estaba en Brasil en noviembre y cita una investigación de la Universidad Federal de Santa Catalina que dice que investigó a su vez aguas residuales y que habría encontrado elementos en esas aguas residuales desde noviembre. ¿Usted ha escuchado esa versión? Creo que también para Barcelona o para otra parte de Europa existió una versión parecida. Sí, de hecho esta semana también hubo reportes de un grupo de Barcelona donde dice prácticamente lo mismo, claro, se va un poco más atrás, creo que dice desde febrero del año pasado, lo cual hay que entender que el proceso de detectar los virus en aguas residuales es un proceso muy complejo, es un proceso que requiere concentración del líquido a una membrana, requiere lavados, requiere controles y como es agua sucia, es agua residual, hay muchos inhibidores presentes en el PCR, o sea, en la técnica molecular para poder determinar el virus. Entonces, los controles para que realmente uno pueda decir que esa agua tiene coronavirus, este coronavirus, son muy extensos y Barcelona, tanto y probablemente Brasil en este momento, están sacando los titulares de prensa antes de verificar sus datos en el laboratorio. Entonces, muy probablemente, o sea, para que el virus llegue a estar en aguas residuales, tiene que haber bastante personas infectadas y bastante personas secretando el virus. ¿Y por qué estaría el virus en aguas residuales con tanta gente infectada si no estaríamos viendo las hospitalizaciones o los casos por lo menos de algún síntoma respiratorio clínicamente? Entonces no calza la historia. La pregunta sería que se vayan a esas muestras clínicas de personas que tuvieron neumonías o síntomas respiratorios a donde no se pudo hacer un diagnóstico porque les hicieron todos los virus respiratorios que se podrían hacer en ese momento y todas las bacterias y todos los hongos que causan también síntomas respiratorios y no dieron con el sospechoso, con el que estaba causando el asunto. Si en alguna de esas muestras se encuentra el coronavirus, entonces la narrativa sería, bueno, que el virus estuvo circulando desde antes, pero hasta ahora, por lo menos en varios países, se ha hecho esa evaluación retrospectiva de las muestras y no se ha encontrado el virus. Entonces, suena un poco sospechoso que la gente lo haya encontrado en aguas residuales y no lo haya encontrado en pacientes.
Ve, doctora, ahora todo el mundo es virólogo, todo el mundo es microbiólogo, alrededor del mundo aparecieron un montón, ahora hay más microbiólogos y virólogos que entrenadores de fútbol o que árbitros, que es lo que yo pensaba que más abundaba. Ahora los especialistas en virus pululan y me parece que alguien que dice, o aparentemente sabe mucho de virología, es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Dice, y voy a leer un momento para ver qué piensa de lo que él plantea en un post en su cuenta social de Facebook, un presidente que es obviamente muy seguido y que lo que plantea mucha gente va a creerlo como totalmente cierto. Dice Bukele, hace 8 horas publicó esto: el SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19, ha mutado y la nueva versión, la G614, está rápidamente convirtiéndose en la versión dominante, dejando atrás a la versión antigua, la D614. Eso debido a que la nueva versión es de 3 a 9 veces más contagiosa. Al inicio se creyó que esa versión atacaba únicamente en Europa, pero ahora se ha encontrado en casi todas las partes del mundo. Por su velocidad de contagio de 3 a 9 veces mayor que la versión previa, es cuestión de tiempo para que el G614 se convierta en el virus. ¿Qué quiso decir? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no es cierto en esto que asevera el señor presidente de El Salvador? Bueno, cuando él habla de esos números y esas letras, eso lo que quiere decir es que la proteína, la espícula, que es el receptor del virus, acuérdense que la llave que busca la cerradura para entrar, esa llave está hecha de bloques en construcción que se llaman aminoácidos y que cada uno tiene una posición del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta llegar al 1200 algo, que son la cantidad de bloques constructores que tiene esa proteína. Entonces, cuando él dice la 614, eso quiere decir que en la posición 614 cambió de lo que era antes una D, que es un ácido glutámico, creo que es, bueno, es un aminoácido, y pasó a la G, que es una glicina. Entonces, con esa mutación se ha podido seguir al virus en el transcurso del tiempo. Y parcialmente está él en lo correcto, en que al principio el virus dominante era el que tenía la D y ahora el virus dominante a nivel mundial es el que tenía la G. Y ese cambio, o sea, se ve un reemplazo del virus circulando por ahí de febrero del año en curso. O sea, vean que estamos hablando de enero, o sea, diciembre, enero y febrero ya el otro virus estaba ahí. Entonces, estas mutaciones son unas mutaciones normales del virus. Y entonces la pregunta que se hicieron varios científicos es si por culpa, o sea, si esta mutación le dio la característica al virus de ser más contagioso, de ser más severo en su cuadro, de causar más casos y que por eso estamos en este momento en pandemia y en lo que estamos en este momento. Entonces, el asunto es que para poder determinar realmente que un virus por una mutación tiene alguna característica que le dé algún beneficio a ese virus, o sea, transmitirse mejor, entonces uno tiene que hacer varios estudios y esos varios estudios tienen que ver con medir la infectividad del virus en cultivo celular, o sea, en laboratorio, medir la infectividad del virus en animales de laboratorio, o sea, también en laboratorio, pero también debería hacer estudios a nivel de toda la población a ver si hay diferencias, por ejemplo, en que se me están muriendo más personas con este virus que con otro virus, o se me están, no sé, de un síntoma diferente con este virus u otro virus. Hasta ahora lo que hay es que un grupo tomó esa proteína, la espícula, o sea, y la puso en otro virus y comparó si en ese otro virus, que se llama un pseudovirus, en un sistema artificial, había algún cambio en la replicación. Y ve que hay un poquito más de progenie viral producida en el laboratorio con el virus mutado a la G. Pero ahí se queda. Cuando se compara con la población, no se ven ni diferencias en la cantidad de virus que se produce, ni diferencias en la severidad, ni diferencias en la letalidad, ni diferencias en ningún tipo. Entonces,
La pregunta ahora sería, ¿por qué ahora hay más de este nuevo virus que mutó del virus anterior? Y eso se explica científicamente por un efecto que se llama el efecto fundador, que es que el virus que llega primero es el que se expande más. Y entonces este virus fue el virus que llegó de Asia hacia Europa y de Europa se compartió al resto del mundo. Si usted ve, la mayoría de los casos iniciales, por ejemplo, en el continente americano, no eran personas que venían de Asia, eran personas que venían de Estados Unidos o de Europa. Entonces, es un efecto fundador, o sea, es el efecto del que llegó primero, llegó para quedarse. Pero en pocas Entonces, palabras, doctora, a partir de lo que usted dice, si hay una mutación que es normal en los virus, no es nada extraño, no es nada inusual que el virus mute, pero en estos momentos no se puede decir que uno sea más letal que otro o que uno sea más contagioso que el otro. ¿Entendí bien? entendió excelente. Lo único que se puede decir es que en un sistema artificial en el laboratorio, uno se copió más veces que el otro. Listo. Vea, doctora, también vamos a ver. Ahora usted explicaba que los virus mutan y también en otras oportunidades aquí en este mismo espacio usted ha dicho que hay otros coronavirus, que realmente la familia se llama coronavirus y que el COVID-19 o el SARS-CoV-2, mejor dicho, el SARS-CoV-2 es uno de esos coronavirus, que hay otros coronavirus que han estado dando vueltas desde hace mucho tiempo. Esos otros coronavirus que yo pensaría que tienen algún grado de similitud importante con este, en el tanto que pertenecen a la misma familia, esos otros coronavirus han mutado en el tiempo para hacerse menos peligrosos o para ser menos contagiosos. Bueno, es que depende del coronavirus en que estemos hablando. La mayoría de los coronavirus, la familia entera, son virus que están presentes en animales y ahí sí han habido varias cepas, o sea, varios grupos de coronavirus que sí se han vuelto un poco más adaptados a los hospederos en específico. O sea, que si estoy hablando de un coronavirus, por ejemplo, de vacas, entonces en el tiempo, ese coronavirus que se ha ido pasando entre vacas y vacas y vacas, ha sido menos peligroso al final para la vaca que se está infectando en este momento. En el caso de los humanos, ha sido un poco complicado porque se sabía que habían coronavirus respiratorios, que en los 80s y en los 90s se encontraron esos virus respiratorios en pacientes con síntomas de resfrío, pero hasta que salió el SARS-1 en el 2003 y se empezó a hacer una búsqueda constante de los otros coronavirus, se encontraron los otros dos coronavirus respiratorios que ya estaban circulando en la población, pero no se habían identificado. Se identificaron por medio de técnicas de buscar el SARS-1. Entonces, no podemos saber si el SARS-2 va a volverse más peligroso o más bueno por ahora, pero la historia o lo que nos dice el libro de texto es que mientras más tiempo pasa el virus con su víctima, digamos, el virus se va adaptando y no es tan peligroso. Hay excepciones, que yo se las mencioné anteriormente, hay dos excepciones, por ejemplo, el ébola, que sí en el 2013 creo que fue, mutó a una forma todavía más transmisible y entonces ahí hubo muchos casos en ese año cuando hubo los brotes de ébola en África. Y otro ejemplo muy claro es el chikungunya, que es un virus que con una mutación también logró transmitirse 100 veces más por un mosquito que anteriormente. Entonces al transmitirse más fácilmente por el mosquito, pues nos afecta más a los seres humanos. Entonces podríamos creer que el virus llegue en algún momento, pero eso va a tardar años. Eso no va a ser que aquí a diciembre el virus se va a adaptar y ya no vamos a tener problemas con el virus. No, eso tarda años de evolución. Es interesante eso que usted menciona. Voy a retomarlo un momento. Ustedes han explicado ya bastante que los virus técnicamente no se pueden decir que son seres vivos, o por lo menos la comunidad científica ha explicado en alguna medida que no es igual que las bacterias, sino que
están en una condición ahí que no se le puede llamar necesariamente ser vivo, pero a partir de lo que usted decía, solo para ver si le entendí bien, al virus, y permítame usar la palabra o la frase, no le sirve que la persona contagiada se muera, en pocas palabras, ¿sí? Según entiendo. Quiero decir, la idea es, lo que le sirve al virus, y perdón, reitero, lo digo en términos muy coloquiales, es que pueda permanecer en el cuerpo y seguir el humano portándolo, digamos, de por vida, o entre más tiempo mejor. No sé si lo explico de la manera más coloquial, pero a su vez capto la idea. Sí, de hecho yo le digo a mis estudiantes que, bueno, los virus, como usted lo dice muy bien, no se consideran vivos porque la definición de ser vivo no calza con lo que es un virus. Un virus es una información genética empaquetada en una caja, punto. Entonces no crece, no se reproduce, no se mueve, necesita una célula, o sea, necesita un hospedero, necesita infectar, o sea, es un parásito de esa célula para poder hacer lo que los virus hacen, que es hacer copias de sí mismo. O sea, es lo más egoísta del mundo, un virus. Entonces, como usted lo dice correctamente, al virus no le sirve matar a su hospedero o a su célula muy pronto antes de poder hacer copias y de pasarse al siguiente hospedero, porque si no, pues si se muere la célula o se muere el hospedero, pues hasta ahí llega el virus y no se perpetuó en la naturaleza. Entonces, es una realidad en que, por ejemplo, virus donde hay una alta tasa de mortalidad, llega un momento en que la cadena de transmisión se rompe porque mata a tanta gente tan rápido que ya no hay susceptibles alrededor. En cambio, este virus, además de que es respiratorio, o sea, se pasa muy fácilmente, y además de que se pasa antes de que la persona tenga síntomas, lo cual lo hace todavía más difícil de controlar, es un virus que en mucha gente causa hasta una severidad tan leve o hay un gran porcentaje de asintomáticos. Todavía está en discusión cuál es el porcentaje de asintomáticos, o sea, que nunca desarrollan ni un solo síntoma. Entonces es un virus casi que perfecto para hacer una pandemia. Doctora, vamos a ver, yo sé que el virus tiene poco tiempo de haberse descubierto como tal en humanos. Vamos a ver, poco más de 6 meses. ¿Qué es lo que con total certeza hemos aprendido en 6 meses? Porque, digamos, hay muchas hipótesis que todavía no se han confirmado, hay algunas ideas que se tenían al inicio y que se descartaron del todo con el tiempo, pero digamos, después de más de 6 meses, ¿qué es lo que con certeza hemos aprendido o hemos descubierto de este nuevo coronavirus? Con total certeza. Bueno, con total certeza es que es un coronavirus, creado en la naturaleza, que es un coronavirus que se transmite respiratoriamente, que se transmite antes de tener síntomas, que los síntomas son muy variados, pero que pueden ir desde lo respiratorio hasta afectar otros órganos, también que afecta el sistema de coagulación, o sea, el hacer coágulos. Muchas veces las personas que se están muriendo no por el síntoma respiratorio, sino más bien por trastornos en la coagulación. ¿Qué más sabemos? A ver, sabemos que modifica el sistema inmune, el sistema de defensa, de una manera muy elegante, en el sentido en que modifica ciertas ramas de la defensa, pero las otras más bien las hiperreacciona, lo que cual causa más severidad. Y sabemos que se excreta por heces, sabemos que no causa tanta patología en los niños, o sea, en menores de 12, 14 años, lo cual no quiere decir que no cause del todo, sino que causa menos severidad. Sabemos que las personas que tienen riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, asma, tienen mayor riesgo de morir, y que entre más edad hay más riesgo de también morir. O sea, ese es como el resumen de lo que sí se sabe en este momento. Bien, vamos a ver, vea, aquí hay gente que me está preguntando, lo tocamos muy brevemente
el lunes, pero mucha gente me está preguntando, así que voy a aprovechar que tengo al experta acá, por el nuevo virus que apareció, o que por lo menos los medios empezaron a informarlo el lunes. De hecho lo comentamos a partir de una nota de BBC, de un virus porcino que decía que tenía potencial pandémico. Entonces ya hay como 3 o 4 personas que me dicen que pregunte de ese virus porcino. Así que vamos a salirnos, vamos a desviarnos apenas un par de minutos de este coronavirus, del SARS-CoV-2, para hablar de ese nuevo virus porcino que señalaron algunos medios que tienen potencial pandémico. ¿Qué podemos decir de eso? Sé que se sabe realmente poco porque acaba de trascender la noticia. Sí, bueno, como les decía yo varias veces anteriormente, todos los científicos esperábamos que la próxima pandemia fuera un virus influenza, el que hiciera la pandemia. Y los virus influenza en la naturaleza se mantienen en las aves silvestres y en el porcino, o sea, el cerdo. Entonces, el cerdo es como la maceta donde se revuelve todo y de ahí pasa muy fácilmente el ser humano. Entonces, hay un proceso de vigilancia mundial en las diferentes fincas porcinas y en las diferentes poblaciones de aves silvestres para ver si se puede lograr y pescar algún virus que llegue a tener el potencial de brincar hacia el ser humano. Lo que descubrieron en esto es exactamente lo que se debió haber hecho con coronavirus. Con coronavirus debió haberse buscado en los murciélagos, porque se sabe que los murciélagos tienen bastantes coronavirus de murciélagos, antes de que brincara al ser humano. En esta finca de porcinos de China, donde encontraron este H1N1, que es una influenza, lo que sí vieron es que los cuidadores de los cerdos, algunos habían sido infectados por este virus, pero no demostraron ni severidad, ni muerte, ni nada por el estilo. Entonces, es una buena señal que este sistema de alerta, de estar vigilando y estar preparado antes de que suceda el brinco hacia los seres humanos y la diseminación pandémica, está funcionando en el caso de influenza. Entonces, ya teniendo este virus mapeado, entonces ya uno puede pensar, bueno, tengamos dosis de vacunas producidas específicamente contra este virus o vacunemos a los que tratan con los cerdos para que estén protegidos y de esa persona no se pase a otra persona que es más sensible. Ok, entonces lo que usted me está diciendo, doctora, es que este virus no fue que nos sorprendió como el coronavirus, sino que se estaba buscando y que se busca activamente. Se busca activamente y que no parece que tiene, digamos, por lo que usted está señalando, un peligro inminente de una gran propagación en estos momentos, sino que más bien se busca, se encuentra y se toman cartas en el asunto desde ahora y que no nos sorprenda como el SARS-CoV-2. Exacto, eso es precisamente lo que falló con el coronavirus. O sea, los científicos sabíamos que había este potencial de coronavirus, pero como que todo el financiamiento y la atención estaba ante los influenza y nadie pensó en que un coronavirus podría causar este tipo de pandemia, porque ya habían causado algunos, el SARS-1 y el MERS ya se sabían que podían tener potencial pandémico, pero fueron controladas con medidas de salud pública precisas, y entonces cuando salió este otro nuevo coronavirus, muchos cometimos el error de pensar, bueno, y se va a controlar igual que el SARS-1, y no, nos dio la sorpresa. Entonces, lo que la comunidad científica ahora necesita que se cambie ese paradigma de que uno tiene que activamente buscar estos virus en la naturaleza o en los lugares estos calientes donde salen antes de que brinquen al ser humano y hagan una pandemia. Vamos a ver, aquí hay muchas preguntas, vamos a volver ahora sí a hablar del SARS-CoV-2 y una pregunta que yo tenía desde el lunes anterior para 7 días, pero nos faltó tiempo. ¿Cómo se trabaja en la vacuna? Tal vez de la forma más coloquial, más descriptiva, más sencilla posible explicarlo. ¿Cómo hacen para buscar una vacuna para esto? ¿Es que acaso agarran el virus, lo debilitan, lo inyectan en algún animal para ver cómo reacciona
le quitan algo al virus, le suman algo, alguna proteína. ¿Qué es lo que se hace para empezar a experimentar y buscar una vacuna exactamente? Ok, hay diferentes estrategias y eso lo vemos con la producción de la vacuna ahora para este virus, que hay más de 150 diferentes formas de llegar a eso. Entonces, hay, por ejemplo, estrategias donde usted agarra un pedazo del virus, en este caso sería la espícula, que es la que queremos bloquear antes de que infecte, o sea, queremos bloquear la llave antes de que llegue la cerradura. En otras estrategias lo que se hace es agarrar otros virus y que expresen esa proteína. Hay otras formas en que yo agarro el virus y lo debilito en el laboratorio por medio de pasajes continuos en un sistema, o sea, lo pongo bajo un estrés para que se debilite, pero eso toma su tiempo. O hay la forma más tradicional y más sencilla, que es inactivar el virus con químicos. Por ejemplo, si estamos hablando de la vacuna contra el polio, la vacuna contra el polio hay dos tipos, una que se llama la Salk y otra que se llama la Sabin. La Salk es el virus inactivado con formalina y la Sabin es un virus que se debilitó en el laboratorio. Esos dos tipos diferentes de virus causan una distinta respuesta inmunológica. Entonces, porque lo que yo quiero es darle artificialmente a mi sistema inmune un estímulo para que se haga una respuesta inmune contra ese virus o contra ese pedazo de virus. Entonces, la forma más fácil y clásica era inactivar el virus con químicos, con formalina. Entonces, una vez que uno tiene eso, se tiene que ir a modelos animales para ver primero si se produce la respuesta inmune y segundo, tiene que volver a infectar ese animal para ver si esa respuesta inmune protege contra ese virus. Que eso fue lo que hablamos el lunes en el caso de estos monos, los macacos, en que son modelos en que se enferman con el coronavirus y entonces a una vacuna que es una vacuna inactivada, o sea que es el virus como virus, pero que se le puso un químico para inactivarlo, se les inyectó, se esperaron 2 semanas, agarraron el virus bueno, o sea, el virus vivo, digamos, el virus viable, volvieron a infectar los animales y vieron si estaban protegidos o no. Los resultados preliminares indican que sí están protegidos. Ahora hay que esperar con el tiempo a ver si esa respuesta inmune se mantiene en el tiempo y si es efectiva en el tiempo. Ok, entonces a partir de lo que usted dice, explicó varios, pero me parece que el más común o el más, digamos, fácil de entender es, se inactiva el virus, se le inyecta al animal, se desarrolla un anticuerpo y después le inyectamos un virus que no esté debilitado para ver si responde a partir del combate que tuvo con el virus que había sido inhabilitado y que se le había sido inyectado inicialmente. Sí, lo que se hace es como entrenar a mi sistema inmune con algo parecido al virus real para que se dé la respuesta, no solo por anticuerpos, sino que hay otro tipo de respuestas, que es una respuesta de linfocitos T y B, y después yo tengo que volver a darle el virus real, o sea, el que no inactivé, a ver si esa respuesta inmune me protege. Es por decirlo de alguna manera, y perdón que lo ponga en términos tan sencillos, pero es como, digamos, si van a entrenar a un boxeador y le echan un sparring y le amarran la mano primero para ver cómo se la juega y aprende con el sparring y después le sueltan las 2 manos para ver si se puede, si aprendió a más o menos a enfrentarlo. Más o menos, solo que uno trata de que no sea que nada más haga el sparring con una mano, sino que lo haga con todo el poder del boxeador. Porque eso es lo que uno quiere, que la respuesta inmune se produzca de una manera muy robusta y efectiva. Doctora, y eso lo tocábamos el lunes. Si se encontrara una vacuna, hay enfermedades que uno le dan, el cuerpo la enfrenta y desarrolla anticuerpos para toda la vida y ya no le vuelve a dar a uno. Hay enfermedades que a uno le dan, se desarrollan anticuerpos y le duran un tiempo y después de pasado ese tiempo puede ser que se vuelva a contagiar porque el anticuerpo ya, digamos, ya no cumple su función. En el caso de los coronavirus, en general, la familia de coronavirus,
¿qué es lo normal? ¿Que se le den a una vez a uno y ya no le den más? ¿O que le den y quede uno inmune durante unos meses o durante unos años? Si estamos hablando de los coronavirus respiratorios, o sea, los 4 coronavirus respiratorios, lo normal es que después de infectarse se desarrolle la respuesta inmune y esa respuesta inmune disminuye al año y la persona se pueda reinfectar. Pero o sea, infectarse nuevamente y vuelve a pasar un año y se vuelve a infectar y vuelve a pasar un año. La buena noticia es que esa infección de la segunda, la tercera o la cuarta vez son menos severas o menos agresivas que la primera, porque ya el sistema inmune estaba un poco entrenado para enfrentar ese virus. Con los patógenos, con SARS-1, con los pandémicos, perdón, con el SARS-1 no lo sabemos, pero acuérdense que el SARS-1 desapareció de la faz de la Tierra, bueno, no se desapareció, lo controlaron de la faz de la Tierra y no sabemos si una persona que fue infectada por primera vez allá en el 2002 o en el 2003, si en este momento viera el SARS-1 de nuevo, ¿cómo respondería? En el caso del MERS tampoco han habido personas que se han vuelto a infectar, pero porque se toman las medidas de no estar en contactos con camellos, que son los que tienen el virus y lo traspasan al ser humano. Entonces, en este momento estamos viendo a ver cómo se comporta este virus. ¿Se comporta más como el SARS-1 y como el MERS, o sea, como los coronavirus pandémicos, o se va a comportar más como el virus respiratorio? Todavía no lo sabemos. Lo empezaremos a saber por ahí de febrero o marzo del año entrante, cuando las personas vuelvan a infectarse en los primeros países donde hubo las primeras brotes. Doctora, ya nada más una última pregunta. Es una pregunta que me surge, pero ojo, reitero, en caliente, por decirlo de alguna manera, porque algunos compañeros me están mandando algunas páginas de algunos medios. Estoy revisando los medios digamos, haciendo un chequeo de los más importantes y prestigiosos. Hasta el momento ninguno lo tiene, reitero, ninguno de los medios que yo, digamos, confío plenamente lo tiene. Han aparecido algunos muy pequeños o tal vez no tan conocidos que están diciendo que en Mongolia en los últimos días, horas, se habría detectado al menos 2 casos sospechosos de lo que se conocía como la peste negra. Reitero, no he visto ningún medio serio que lo esté informando. Hay otros medios poco conocidos que lo están señalando. Y yo quería saber si usted ha escuchado esta versión, si es posible, qué nos puede mencionar acerca de la peste negra, si es un tema que 2 casos sea algo importante, si era algo que estaba desaparecido hace mucho y aparece. ¿Qué se puede decir acerca al respecto, doctora? Bueno, yo también vi la noticia. La peste negra es una enfermedad muy grave causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, y es una bacteria que es transmitida por las pulgas que agarran esta bacteria de los roedores, especialmente las ratas. Entonces, nuevamente vemos que cuando el ser humano invade a una región donde hay mucha población de ratas o donde hay poca higiene, la pulga pasa de la rata al ser humano. Entonces, sí han habido casos aislados de peste y de Yersinia en el mundo, pero lo que yo quisiera saber es si estas 2 personas eran 2 personas, no sé, viviendo en un apartamento en la capital de Mongolia, o si eran 2 personas rurales que trabajan en un establo y que tienen una población de ratas circulantes numerosa. O sea, en pocas palabras, no es algo, digamos, inusual, no es algo realmente rarísimo. Ya dice usted que en el pasado ha habido algún caso de alguien contagiado, no como hace algunos siglos, ¿verdad? Que evidentemente Exacto. Golpeó con todo a Europa. No es el caso, pero sí quiero decir, sí ha ocurrido que se ha detectado casos de estos. Y 2 casos, uno no pensaría que sea, digamos, algo inusual. No pensaría uno que es algo inusual, pero además al ser una bacteria
ya por medidas de higiene ya uno puede disminuir esa población de ratas y disminuir las pulgas, pero también tenemos la ventaja de que hay antibióticos efectivos contra la Yersinia pestis. Entonces, no es algo tan alarmante como se tuvo en Europa en el siglo pasado y que diezmó la población de Europa, porque ya hay herramientas para luchar eso. Doctora, de verdad le agradezco muchísimo su paciencia. Yo sé que está muy ocupada, pero creo que es importante, y lo que me gusta es que en esta conversación, en términos claros, coloquiales, tocamos temas que en principio pueden sonar muy complejos, pero creo que respondimos nuestra pregunta inicial de trabajo, que se ha descubierto la ciencia de este nuevo coronavirus. Ya hicimos un repaso de lo que ha descubierto y lo más importante, quedan muchísimas dudas que habría que esperar, sobre todo que pasen algunos meses, como es el caso de la inmunidad, como el caso de la vacuna, para contestarlas. De verdad le agradezco muchísimo, doña Eugenia. Muchas gracias a usted más bien. Gracias entonces a la viróloga Eugenia Corrales y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo, este programa se va a emitir de nuevo aquí en teletica.com a las 8 de la noche de este viernes, y en la noche también usted ya la va a poder encontrar en la página de teletica.com en el micrositio destinado al programa En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.